Buenas a todos. Bueno, las voy a presentar, aunque todos las conocemos, pero bueno. Lucía Duarte es profesora de física egresada del IPA en 2007, para los que no sabían, y egresada de la licenciatura en física en Lodelar en 2008, realizó su maestría en física en Lodelar en 2012, en temas de física de partículas, y continuó sobre la misma línea en su doctorado, culminando en 2017, y titulado Majorana Neutrinos in an Effective Lagrangian Approach. Y hoy nos va a hablar acerca de estos neutrinos de Majorana con su charla titulada ¿Van para atrás o para adelante? Desplazamientos y asimetrías para descubrir neutrinos de Majorana pesados. Así que, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir a todos. Sigo trabajando en lo mismo, así que tengo las mismas slides de siempre, que ya lo conocen. Voy a arrancar con mi charla, a ver si esto funciona, ahí va. Primero vamos a dar un poco de preliminares y motivación de esto, después vamos a hablar un poco de cómo descubrimos neutrinos pesados en colisionadores, que es lo que estamos trabajando ahora, y después les voy a contar esto de si van para adelante o para atrás, que fue más el título catchy para el seminario. Entonces, empecemos con los preliminares de motivación. Primero, las partículas, ¿no? Estamos hablando de física de partículas con altas energías, y me gusta siempre empezar con este slide en el que hablamos de cuáles son las partículas elementales en el modelo estándar de física de partículas, ¿no? Ustedes saben que tenemos los quarks, hay 6 sabores de quarks, los quarks sienten la fuerza débil, la fuerza fuerte, la fuerza electromagnética, después tenemos los leptones, que son los leptones cargados, como el electrón, muón y el tau, y también los neutrinos. Cada familia de fermiones, que son las partículas de la materia, que son las que sienten las fuerzas, se puede ordenar así. Nosotros estamos hechos de quarks up y down, que son los que forman el neutrón y el protón. Tenemos electrones, y los neutrinos del electrón son los de la primera familia, que es la más usual, y después vienen copias de estas, que son los quarks Charmy-Strange, que tienen asociado al leptón, que es el muón, que es un poco más gordito que el electrón, pero es muy parecido. El muón tiene su propio neutrino, y después tenemos los quarks más pesados, top y bottom, que tienen en su familia al leptón cargado, que es el tau, y un neutrino del mismo sabor del tau. Los leptones cargados sienten la fuerza electromagnética y la débil, porque tienen carga eléctrica, y los neutrinos sienten solo la fuerza débil, y ahora vamos a hablar un poco más de ellos, ¿bien? Por otro lado, tenemos los bosones mediadores de las fuerzas, ¿tá? El fotón, que es nuestro amigo más conocido, es el mediador del electromagnetismo. Después tenemos los gluones, que son los mediadores de la fuerza fuerte, que sienten los quarks. Y tenemos los bosones W y Z, que son los mediadores de la fuerza débil, que es justamente la que sienten los neutrinos. Y bueno, hay algunos de todos estos interactúan con el campo Higgs de alguna manera, que vamos a ver un poquito después qué tiene que ver con esto, ¿tá? Pero el campo Higgs va a ser el que le dé masa, el que genera la masa para quienes interactúen con él. Entonces este es el panorama de las partículas que tenemos y las interacciones que tenemos en el modelo estándar de física de partículas. Y hace unos años me hice este slide, que a mí me encanta, es medio cargado, pero resume un poco las ideas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a hablar de cosas que ocurren en las teorías cuánticas de campos. El modelo estándar de física de partículas es una teoría cuántica de campos, y acá, muy resumido, les cuento, bueno, de qué estamos hablando, qué objetos tenemos, ¿no? Tenemos campos. Los campos, las partículas son los cuantos de los campos. Nosotros representamos los campos con funciones de las coordenadas del espacio-tiempo. El espacio-tiempo relativista, ¿no? Tiene ciertas simetrías, el espacio-tiempo. Nos va a interesar generar lagrangianos, que nos permitan obtener ecuaciones de movimiento para estudiar la cinemática y la dinámica de las partículas. Y como queremos escribir ecuaciones de movimiento que sean invariantes frente a transformaciones usuales de las coordenadas, como las traslaciones, las rotaciones, las transformaciones de Lorentz, o también, por ejemplo, transformaciones de paridad, y estudiar cómo cambian los campos dependiendo de eso, podemos, o es válido, generar campos que van a tener determinadas características. Se van a caracterizar por las partículas, por sus masas, y el tipo de campo con el que las representamos va a venir asociado al spin, al momento angular intrínseco que tengan ese tipo de partículas, ¿tá? Entonces tenemos campos escalares, campos espinoriales, campos de vectores, ¿tá? Y con estos campos es que se nos permite describir de una manera coherente, bueno, toda la manera en la que transforman con las transformaciones del espacio.
Por otro lado, esto sería como la parte de la descripción cinemática de las cosas. Para describir la dinámica, las interacciones que tienen las partículas entre sí, o tienen como cuantos de campos, uno, en el modelo estándar, estudia esto con la invariancia de gauge local. La idea es que estas partículas van a tener ciertas cargas, que son las cantidades conservadas asociadas por el teorema de Nether a ciertas simetrías que tiene el lagrangiano. O sea, hay transformaciones que uno puede hacer a los campos y que dejan invariantes al lagrangiano, y la carga asociada a cada una de esas simetrías va a ser la carga conservada de cada una de las interacciones, que en el modelo estándar son la interacción electromagnética, cuya carga conservada es la carga eléctrica, la interacción débil, que tiene el spin y la hipercarga como cantidades conservadas, y la interacción fuerte, que en la que lo que se intercambia, lo que se conserva de alguna manera es el color. ¿Está? Esto como para dar un panorama medio genérico de por qué voy a hablar de campos escalares, de espinores, de vectores, etc. Entonces, yendo un poco más al detalle de cómo es el tema de los lagrangianos y qué hacemos nosotros con esto, uno puede escribir un lagrangiano que vamos a querer que sea un escalar de Lorentz y que sea invariante por las simetrías de gauge. ¿Tá? El lagrangiano es una función de los campos y de las derivadas, ¿tá? Y lo escribimos como una parte libre o cuadrática en los campos, que nos dice más o menos cómo se propagan las partículas, ¿no? Y nos dice cómo son sus masas, ¿sí? Esto es una ecuación de ondas que básicamente nos permite calcular al final esta cosa que llamamos el propagador, que nos conecta la información del campo entre un punto y otro del espacio-tiempo, ¿tá? Y las interacciones en el lagrangiano aparecen como términos que tienen más campos. Acá son cuadráticos, estos tienen más, ¿no? Pues son términos cúbicos de mayor orden. Por ejemplo, acá les escribí el término de la interacción, el que se le llama vértice de interacción electromagnética. Acá tengo un fermión, que puede ser un electrón, y va a interactuar con un campo de un fotón. Uno con las reglas de Feynman, a partir del lagrangiano, obtiene cuál es el valor, la intensidad de la interacción esa, y qué forma tiene con respecto a, bueno, si es vectorial, si es escalar, etcétera. Eso viene dado por los campos de los que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, la corriente de electrodinámica cuántica que nos dice cómo interactúan los electrones con el fotón, es una corriente de tipo vectorial, en la que tengo un campo de electrón que va a interactuar con un fotón. ¿Está? Esto como para representar un poco, antes de empezar a hablar de las cosas con las que trabajamos, para que nos suene un poco más. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Escribimos un lagrangiano, tenemos nuestra teoría, y bueno, lo que hacemos en física de partículas es calcular amplitudes de probabilidad de que pasen cosas. ¿Tá? Tenemos un estado inicial, van a ocurrir ciertas interacciones, y vamos a tener un estado final, y lo que hacemos es calcular la amplitud de probabilidad de que eso pase. ¿Tá? La probabilidad va a ser proporcional al cuadrado de esta amplitud, y a partir de esto, nosotros calculamos las cosas que se pueden medir, ¿tá? Los observables, que son las cosas que medimos en los experimentos. Entonces, fíjense que acá les hice un par de dibujitos como para tener una idea de qué tipo de cosas trabajamos, pero tenemos los más usuales es calcular cosas que pasan en las colisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces acá les hice el dibujo del diagrama de Feynman de Coulomb para la desintegración de pares. Tengo un electrón y un positrón, se encuentran en alguna circunstancia, en un colisionador de partículas en general, van a tener una interacción con los fotones y pueden dar lugar, por ejemplo, a dos fotones. ¿Tá? Cuando uno describe esto con las reglas de Feynman y hace la cuenta, lo que va a obtener es una cantidad, que es la cantidad número 1 que calculamos, que son las secciones eficaces, que digamos que para esta interacción nos dicen cuál es el área que se ofrecen mutuamente este electrón y este positrón para interactuar entre sí y dar lugar a dos fotones. ¿Tá? La sección eficaz es una cantidad que tiene unidad de área, y si uno piensa, puede pensarla también como inversa del camino libre medio, ¿no? O sea, digamos que cuanto más sección eficaz de interacción tengo para un proceso, bueno, menos pueden avanzar libremente, por ejemplo, estos electrones. Pero también me gustaba esta idea para pensar en los neutrinos que vienen del espacio del Sol y que atraviesan la Tierra. Bueno, los neutrinos interactúan muy poco con la materia porque tienen una sección eficaz de interacción muy chica, ¿no? Entonces, esta es una noción que hay que tener en cuenta, que es de las cosas que calculamos. Otro tipo de cosas que calculamos, y de las que también voy a hablar, son los decaimientos. Las partículas inestables tienen cierta probabilidad de decaer en otras. En la teoría cuántica de campos tienen las interacciones que les permite, si tienen mucha energía, decaer, no sé, son inestables también, decaer en otras. Acá, por ejemplo, les escribí el diagramita para el decaimiento del muón.
un muón se puede convertir en un electrón, un antineutrino del electrón y un neutrino del muón, mediado por la fuerza débil, ¿va? Y la cantidad que calculamos asociada a los decaimientos es el ancho de decaimiento, que básicamente es el inverso de la vida media que tiene la partícula que decae de esta manera. ¿Está? Esto como para hacer así un repaso muy fugaz de más o menos de qué cosas vamos a estar hablando en la charla de hoy. Bien. Entonces, vamos a hacer un poco de historia de los neutrinos para, se me fue, ahí. Para entrar un poco en contexto de manera lo más rápida posible, pero sin perder a nadie. Los neutrinos se inventan a principios del siglo XX, ¿sí? La gente estaba midiendo decaimientos beta de núcleos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta hablar siempre en las charlas de más divulgación del decaimiento del carbono 14, que es una cosa que todo el mundo conoce, ¿no? El carbono 14 decae y se convierte en nitrógeno, soltando un electrón, y en realidad un antineutrino del electrón. Al principio, los neutrinos, que interactúan muy poco con el mundo, no se veían, y en realidad, si uno calculaba esto, se hacían los experimentos, en 1911 se empezaron a hacer este tipo de gráficas, en las que se veía que el neutrón decae en un protón y un electrón, y se podía medir la distribución de energía cinética con la que salía el electrón, ¿tá? Si este decaimiento hubiera sido solo a dos cuerpos, si solo estuvieran el protón y el electrón ahí, uno puede calcular la energía con la que salen esos electrones y le ha clavado un valor. ¿tá? Pero sin embargo, ese experimento, cuando uno hace esta distribución, calcula el histograma, va teniendo valores de energía que llegan hasta ese valor. Entonces, en 1930, esta es la historia conocida, de que Pauli propone que hay una partícula más que se está llevando parte de la energía y del momento angular en estas reacciones beta, y dice, bueno, vamos a decir que hay otra partícula que no estamos viendo, que tiene que tener una masa muy chiquitita, pero que tiene que ser un fermión de espín medio que se esté llevando la energía que falta, y por eso los electrones no tienen el valor que se esperaba. ¿tá? Así que ahí es el invento de neutrinos del 30. Pauli. Y después, bueno, la teoría avanza, Fermi en el 34 inventa una teoría para explicar el decaimiento beta, que incluye una interacción entre cuatro fermiones, tenemos el protón, el electrón, el neutrón y el neutrino del electrón, y genera unos vértices con unas corrientes de tipo vectorial, como eran las que les mostraba hoy para los fotones. ¿tá? Después, más adelante, se empezó a estudiar ya había reactores nucleares y se empezaron a producir neutrinos en reactores nucleares. Al final se terminaron descubriendo los neutrinos, se pudieron atrapar por primera vez en el 56 también, pero antes de eso ya se sabía que había ciertas reacciones que no pasaban, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no había el decaimiento beta inverso, los neutrinos, que ahora sabemos que les llamamos antineutrinos, que salen en los reactores, al interactuar con neutrones, no dan de nuevo protón y electrón, o sea, no pasa esto en la versión para atrás, ¿tá? Y tampoco pasa que un muón se convierta en un electrón y suelte un fotón, y estas cosas que no pasaban dieron lugar a plantear que esto no pasa porque hay una cantidad de desconservadas, se asoció, se buscó inventar una simetría que se llama el número leptónico, que permite darle un valor de número leptónico al campo del electrón y al campo del neutrino y al del antineutrino, de manera tal de que si se conserva, eso evita que pasen las cosas que se sabe que no pasan. ¿tá? Y ese invento del número leptónico es de 1953, por ahí. Lo más importante es que en el 56, después de que ya había neutrinos que se atrapaban en los reactores nucleares, la señora Wu, la doctora Wu, hizo este experimento buenísimo que es el decaimiento del cobalto 60, que decae a níquel, soltando un electrón, antineutrino, sabemos ahora, de electrón y fotones. Y lo importante de esto es que en el decaimiento de los átomos de cobalto, los electrones salen siempre preferentemente en la dirección contraria al spin nuclear. ¿tá? No voy a ir muy profundo en esto, pero la idea es que pasa esto. El spin, imagínense el spin del núcleo para allá, los electrones salen para el otro lado. ¿tá? Si uno
mira esta imagen de este experimento en un espejo, no es invariante por paridad. La transformación de paridad, que es la inversión espacial que nos transforma cosas izquierdas en derechas, no, no es conservada en el decaimiento del cobalto, porque lo que pasa es que si no pones en un espejo, tendría que pasar esto, tendría que tener los electrones yéndose a favor del spin nuclear, y sin embargo, bueno, siempre se siguen yendo en contra. El resultado experimental es que se viola la paridad. En realidad acá se sabía que estos eran antineutrinos, pensando en el número leptónico, y todos los antineutrinos son derechos, en el sentido de que salen con una cantidad de movimiento que va a favor de su spin, cuando uno ve cómo es la conservación del momento angular en este experimento, y para hacerla corta, se llega a darse cuenta que todos los neutrinos son izquierdos. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los neutrinos tienen una cantidad de movimiento tal que es opuesta a la dirección de su spin. Y esto pasa todavía en todas las interacciones débiles conocidas, la violación de paridades máxima es para los neutrinos, y se dice que son todos izquierdos. Espero que alguna vez me hayan escuchado hablar de esto antes, porque si no fue muy trash, pero si no, no llego a contarles lo que estoy haciendo ahora. Pero digamos que con toda esta historia, se llega a entender que los neutrinos van a ser izquierdos, y ahora quiero contarles un poco más precisamente de qué estoy hablando cuando digo Majorana, ¿tá? Entonces, en el modelo estándar tenemos los neutrinos izquierdos, y voy a hablar un poco más de izquierdo y derecho. Nosotros tenemos, como les contaba hoy, los espinores con los que vamos a escribir a los fermiones. Uno puede escribir los espinores, estos campos, en la manera más fácil se llaman espinores de Weyl. Hay los izquierdos y los derechos, ¿está bien? Los izquierdos o los derechos pueden tener un tipo de masa que se forma con campos izquierdos o derechos. Estas son las masas que se llaman masas de Majorana. Y normalmente no usamos los espinores de Weyl porque los espinores que describen los electrones y los quarks y todo el resto de las partículas del modelo estándar son espinores de Dirac que se hacen como la suma de una parte izquierda, una componente izquierda y una componente derecha, ¿tá? Y la manera de hacer las masas en el modelo estándar y que las partículas tengan masa es que se mezclan en los términos de masa, ¿no? Del lagrangiano, como estaba al principio, las componentes derechas e izquierdas de los espinores del tipo de Dirac. Estos son invariantes por paridad, porque como el izquierdo se transforma en derecho por paridad, bueno, este amigo es como objeto matemático, es invariante al hacer una transformación de paridad. Y uno puede pensar, bueno, este tipo de masas de Majorana, que se hacen solo con partes izquierdas o solo con partes derechas, solo las pueden tener en el modelo estándar, preservando toda la simetría de Gauge del modelo, aquellas partículas que no tengan ninguna carga, ni carga eléctrica, ni color, ni número leptónico. Este tipo de masas violan todas las conservaciones, no, digamos, no son invariantes frente a las transformaciones de Gauge en el modelo estándar, salvo que las partículas que se representan tengan todas las cargas cero. Y, no sé si lo dije antes, pero los neutrinos son neutros, ¿no? Entonces Majorana, ya en los años 30, había inventado esta teoría de que quizá los neutrinos, que había postulado Pauli, que no tenían ninguna carga eléctrica, podían ser partículas de Majorana. Uno arma espinores de Majorana, que son parecidos a los de Dirac, con partes izquierdas y derechas que transforman por la conjugación de carga, de manera de que sean sus propias antipartículas. Entonces la propuesta de Majorana en los 30 es, bueno, si los neutrinos no tienen carga eléctrica y no tienen ninguna otra carga, tampoco número leptónico, pueden ser sus propias antipartículas y se pueden describir como espinores de tipo de Majorana. Esto es más para que les suenen los nombres que para entenderlo. Igual si quieren después me preguntan, pero digamos que quería como dejar seteado saber qué es ser de Majorana, porque está en el título de que hay que tenerlo ahí. Entonces, bueno, con toda esta estructura, uno arma el modelo estándar con las partículas, como ya se había escrito antes. Acá me gusta este diagrama porque muestra que todos los fermiones, los quarks y los leptones, los que tienen masa vienen en el modelo estándar hechos con parte izquierda y derecha, ¿no? Acá tenemos el quark up, parte izquierda, parte derecha,
el electrón, parte izquierda, parte derecha, pero los neutrinos se hicieron en el modelo estándar, están puestos, están fijados, de manera de que solo tengan componente izquierda, solo interactúan con el W, que interactúa con la parte izquierda de las partículas, por eso se llama que el grupo de simetría es el grupo izquierdo, y no tienen masa porque para tener masa en el modelo estándar la interacción se hace con el campo de Higgs, con el valor esperado del campo de Higgs en el vacío. De esta manera se agarran los campos izquierdos que vienen en dobletes de este grupo SU2, interactúan con el valor esperado del campo de Higgs, con la parte derecha, y no tiene un tipo de término, lo explico así un poco por arriba, que es una masa del tipo de Dirac, mezcla la componente izquierda y derecha del campo. ¿Tá? Entonces, todos los quarks tienen masa, interactúan con el campo de Higgs y tienen parte izquierda-derecha, los electrones muones y tau también, el W y el Z también, ¿sí? Pero los neutrinos no. Y eso es una construcción que se hizo hasta el momento en el que se crea el modelo estándar en los 60 y 70, porque responde a las observaciones de los experimentos, ¿no? Entonces se pone en el modelo estándar neutrinos sin masa que conservan sus números leptónicos, ¿tá? O sea, los números leptónicos se dice sí, los neutrinos no tienen masa, pero no son de Majorana, tampoco son de Dirac porque no tienen par, no tienen, o sea, digamos, no tienen componente derecha, vienen sin masa y el número leptónico se conserva, y así está hecho el modelo estándar que describe las observaciones experimentales que había hasta ese momento, ¿no? El tema es que los neutrinos oscilan, ¿tá? Estos resultados son de fines del siglo XX. Tenemos que los neutrinos cambian de sabor al propagarse, ¿no? Cuando digo cambian de sabor, digo que empiezan siendo el neutrino asociado a un tipo de electrón, por ejemplo, el neutrino del electrón, y después se convierten en los otros tipos de neutrinos. Y esto se verificó en un montón de experimentos, pero los más importantes son los que dieron lugar al Nobel de 2015, cuando los neutrinos del Sol, se generan las reacciones nucleares del Sol, viajan en el espacio y llegan a la Tierra. Al principio se pensaba que se perdían, y era que lo que pasaba era que los experimentos solo podían detectar los neutrinos que eran del tipo del electrón, y después que se empezó a poder detectar todos los tipos de neutrinos, se dieron cuenta que llegaban la totalidad de los neutrinos esperados del Sol. Esto es lo que se hizo en el laboratorio SNO en Canadá, que es uno de los que ganan el premio Nobel por esto. Después también están las observaciones en Super Kamiokande, que es este tanque de agua gigante que está en Japón y recibe neutrinos que vienen tanto de la atmósfera como los que atravesaron la Tierra, y se ve que los neutrinos que atravesaron la Tierra también cambian de sabor. Se esperaba que llegaran determinada cantidad de neutrinos de un tipo, del tipo del muón, que se generan en la atmósfera, y cuando atraviesan la Tierra se convierten en neutrinos del tau. Estas observaciones hacen ver que el número leptónico asociado a cada familia, o sea, el número leptónico del tipo del electrón, no se conserva, y se puede convertir los neutrinos en neutrinos del tau o del muón, por ejemplo. Y después de este descubrimiento se empezaron a hacer experimentos en los que se tiran neutrinos desde reactores nucleares y se atrapan a cierta distancia, y eso permite ver cuál es la probabilidad de que un neutrino de un tipo se convierta en un neutrino de otro tipo, ¿sí? Se ajustan curvas en las que se estudia cómo van avanzando a medida que avanza la longitud de este viaje, dependiendo de las energías de los neutrinos, y se ve que la manera de modelar lo que pasa ahí es pensar que en realidad los neutrinos sí tienen masa, y el problema que estamos teniendo en el modelo estándar es que nosotros tenemos en cuenta los neutrinos de un tipo de sabor, por ejemplo acá el del electrón y el del muón, pero estos en realidad son combinación lineal, ¿tá?, de los autoestados de masa, que serían acá, pensando en dos tipos, el neutrino 1 y el neutrino 2. Entonces uno puede ver que empiezan siendo el electrón y se convierten en el muón porque está esta mezcla, ¿sí? Y bueno, las curvas que dicen cómo es que se pasa de un tipo de neutrino al otro, nos permiten hoy ver las diferencias de las masas y ver cuál podría ser el valor de las masas de los neutrinos. Esto nos dice justamente cómo se mezclan los estados
que son autoestados de sabor, ¿no? De un tipo de sabor de neutrino, y cómo se mezclan, porque los que viajan son los estados máximos. ¿Está? Bueno, en definitiva, para nosotros lo importante es que los neutrinos, que hasta hace no mucho en el modelo estándar no tenían masa ninguna, pasaron a tener masa, ¿sí? Y bueno, tiene unas masas que son mucho más chicas que las masas del resto de los fermiones. Hay 6 órdenes de magnitud entre la masa del electrón y la masa de alguno de los neutrinos masivos, ¿está? Y bueno, ya hace años, pero viene la pregunta de por qué son tanto más livianos, ¿no? Entonces, no es de cualquier manera que uno va a acomodar el modelo estándar para que los neutrinos tengan masa y que sea tan chica, y que eso sea razonable desde el punto de vista teórico. Entonces, me gusta siempre poner este slide en el que muestro, ¿no? En el modelo estándar la idea de interactuar con el campo de Higgs es que uno cambia izquierdo por derecho, ¿no? El electrón tiene una masa bastante liviana, interactúa poco y como que se desvía poco cuando vive en el dulce de leche del campo de Higgs. El muón tiene un poco más de masa y esto le pasa más veces. El quark top tiene una masa enorme y este cambio de left a right le pasa muchas veces. Y el neutrino del modelo estándar es como que sigue de largo y no interactúa con el Higgs porque no tiene parte derecha. Y la manera primera que se nos ocurre de cómo agregarle esa masa sería decir, bueno, vamos a ponerle una parte derecha a los neutrinos y que puedan hacer este intercambio con masas del tipo de Dirac y que puedan tener unas masas muy chicas. El problema es que este modelo mínimo, no, primero que no es tan divertido, y segundo que bueno, claro, no tiene una manera de explicar por qué son tanto más livianos los neutrinos que el resto de los fermiones del modelo. Entonces, se hace una cosa un poco más técnica, que es agregar unos neutrinos derechos, se les dice estériles a veces porque no tienen ninguna carga en el modelo estándar, entonces como que no interactuarían con nadie, y por eso no son estériles, tienen ese nombre, y uno puede escribir un Lagrangiano en el que mezcla estos neutrinos derechos con el campo de Higgs, con el doblete izquierdo, para dar lugar a masas del tipo de Dirac, que quedan derechas e izquierdas, pero como estos neutrinos estériles que tiene que agregar son estériles, no tienen ninguna carga, ni eléctrica, ni número electrónico, ni nada, uno está medio que obligado a agregarles un término de masa del tipo de Majorana, que se hace con derecho. Ahí es que, por esto es que les estaba comentando hoy cómo era el tema de las masas de Majorana. Y si uno hace esto de esta manera, les agrega, ¿no? Esta es la misma tabla que tenía hoy, pero estoy poniendo a cada tipo de electrón un neutrino estéril, uno genera 6 tipos de neutrinos masivos, ¿está? Se hace esto, y esto sucede de una manera tal que está buenísimo, que cuanto mayor sea el valor de la masa del término de la masa de Majorana, más liviana me queda la masa de los neutrinos livianos. Uno se puede hacer la cuenta cuando diagonaliza este Lagrangiano y ve cuáles son los autoestados de masa. Entonces le quedan 3 neutrinos livianitos, que son los que tienen lugar, los que conocemos, que forman parte de las oscilaciones, justamente, que son esos estados livianos que se propagan, y como agregué 3 neutrinos estériles, voy a tener 3 neutrinos pesados, que cuanto más livianos sean los livianos, más pesados son los pesados, o viceversa. Y por eso esto se llama el mecanismo sub y baja, SISO, ¿está? Esto que estoy comentando acá es el SISO tipo 1, que es como la manera más fácil de hacer. Entonces lo que se hace es agregarle al modelo estándar estos neutrinos estériles, obtengo neutrinos masivos livianos, que son los que se conocen de los experimentos de las oscilaciones, y tengo que tener neutrinos masivos pesados, y lo que nosotros llamamos neutrinos de un sabor, ¿no? Del electrón, del muón o del tau, va a ser una mezcla de los neutrinos livianitos, masivos pero livianitos, y estos masivos pesaditos, ¿está? Esta mezcla, hoy por hoy, se piensa que más que nada los neutrinos del electrón, del muón y del tau están compuestos más que nada por los livianos. Y el coeficiente de mezcla de los neutrinos pesados con los neutrinos de cada sabor está muy acotado. Está muy acotado experimentalmente y está muy acotado también por la propia teoría. Esta cantidad de mezcla que tenemos entre los neutrinos de un sabor
y los neutrinos masivos, es en este modelo, ¿no? Si uno analiza los experimentos con esta teoría, le da muy chico, ¿tá? Le da que son coeficientes del orden de 1 por 10 a la menos 6. Hasta hace unos años, cuando yo empecé a estudiar mi doctorado, todo el mundo estaba haciendo esto. La gente agarraba y hacía predicciones para el modelo SISO. Una vez que se descubrió el Higgs, que la masa se entendió que tenía que ver con la interacción con el Higgs, y etcétera, la gente estaba haciendo esto, y me acuerdo que nosotros con Freddy Zampayo éramos pioneros y decíamos, bueno, esta mezcla es muy chica, esto no se va a ver. En particular, si hay procesos que violan el número leptónico, no se van a poder observar en los experimentos que tenemos, porque vienen pesados ¿no? con un coeficiente que es muy chiquitito. Y empezamos a estudiar una teoría en la que decíamos, bueno, si algo pasa con los neutrinos pesados, vienen de otro tipo de física. ¿Tá? Entonces, lo que empezamos a hacer es decir, bueno, vamos a agregar nueva física, porque si la única interacción que tienen los neutrinos pesados es la del mecanismo sub y baja, la del CISO, no lo vamos a ver nunca y no tiene ninguna gracia. Y entonces empezamos a trabajar con gente que ya había escrito teorías con lagrangianos efectivos. Cuando digo efectivos, digo que son como que extienden el modelo estándar, a los que se les agrega estos neutrinos estériles, y uno tiene, en definitiva, un lagrangiano que es el lagrangiano que tiene todas las interacciones estándar, más otro término que es el que agrega esta interacción del CISO que les contaba, y después uno puede hacer una suma de distintos operadores, distintos vértices de interacción que puede agregar con estos neutrinos pesados, ¿tá? Que van a tener, cuantos más campos ponga, más dimensión tienen, ¿sí? Y uno puede ir agregando, y decir, bueno, agrego los de dimensión 5, los de dimensión 6, los de dimensión 7, ¿tá? Y bueno, cada uno de estos operadores efectivos que van a preservar la simetría electrodébil, o sea, que valdrían, si existieran, se puede pensar, bueno, cuánto juegan, ¿no? Entonces es como un desarrollo de Taylor que tiene unos coeficientes que me dicen, bueno, cuánto participa cada uno de estos operadores en la física que puede hacerla responsable de que se viole el número leptónico y el hecho de que los neutrinos tengan masa. ¿Tá? Entonces, nuestro trabajo y todo lo que estoy haciendo en mi doctorado fue, bueno, tratar de buscar cotas para cuánto podrían valer estos nuevos operadores efectivos en caso de que aparezcan y que se puedan encontrar evidencias de ellos en los experimentos. Entonces ahora la pregunta es, bueno, bien, inventaste un montón de neutrinos nuevos, en particular los neutrinos pesados, ¿cómo los descubrís en colisionadores? ¿No? El tipo de experimentos que tenemos en general son los colisionadores, también hay un millón de experimentos de neutrinos distintos, pero vamos a fijarnos en esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué se ven en los detectores? Los colisionadores de ahora, las cosas son así, ¿no? O sea, uno genera una interacción, acá por ejemplo protón-protón en Atlas, en el CERN, sale un montón de porquerías y hay que tratar de buscar en esa maraña de datos qué pasó, ¿no? Entonces, en este tipo de experimentos, si quiero ver qué ven los detectores, hay que refinarse. Sin embargo, se pueden hacer cosas, y en particular, en este momento está muy de moda, observar este tipo de cosas que puede pasar. ¿Cómo detectamos al neutrino pesado en los colisionadores? Bueno, tratemos de no sea muy pesado, ¿no? Entonces, si el neutrino pesado no es muy pesado, o no puede decaer en otras partículas tan fácilmente, no es tan inestable, puede volar un ratito, ¿no? Genero la colisión, protón-protón, pasan porquerías, se produce un N, y este N puede volar un rato antes de convertirse en algo más. Fíjense que el neutrino pesado no interactúa con nadie mientras no decae, o sea que no se ve, no tiene carga eléctrica, no es visible en un detector de partículas. ¿Tá? Entonces hay dos marcas que están buenas de cosas que pueden pasar, que es que el neutrino se puede producir en el vértice de interacción, acá imagínense el caño de LHC, ¿no? Se puede producir y puede volar un rato antes de decaer en partículas visibles. ¿Tá? A esto se le llama un vértice desplazado, por eso venía esto del título de la charla de los desplazamientos, y produce partículas que después sí se ven, ¿tá? Y después también puede producirse a partir de partículas que ya se generaron, y pueden pasar muchas cosas, pero la otra que está buena, que puede pasar, es que este neutrino pesado produzca, por algún motivo, por alguna interacción efectiva, produzca un fotón, ¿no? Y los fotones son fáciles de detectar en los detectores, justamente,
y se puede ver para dónde vuelan. Y hay un tipo de señal que está buenísima, que es que a veces aparecen, o podrían aparecer, fotones que están torcidos, ¿no? Imagínense que acá viene un fotón, y uno dice, bueno, no viene de la interacción original, viene torcido, se produjo después, y no apunta hacia donde tiene que apuntar. Entonces, también se usa este tipo de señal de fotones que apuntan para el lugar incorrecto, fotones torcidos, para detectar, pensando que a ver si se pueden haber producido por el decaimiento de un neutrino de Majorana pesado. ¿Está? Lo otro que estamos haciendo, que les quería contar ahora, en estos breves instantes que me quedan, es contarles que, bueno, después que un neutrino de estos pesados puede caer, uno puede mirar para dónde se mueven las partículas que producen, y ahí es que les hablaba de si van para adelante o para atrás. ¿Está? Entonces les voy a contar esto que estoy haciendo ahora, les muestro acá mis dos grupos de investigación con lo que estoy trabajando en este momento. Es gente de Lima, Joel Jones y sus estudiantes, con los que estamos trabajando en cosas súper mainstream, que son pensar que la teoría, que los neutrinos pesados vienen de tener el mecanismo SISO y operadores de dimensión 5, ¿tá? Y estamos estudiando cómo se producen bosones de Higgs en el LHC, y estudiando fotones que podrían venir de este tipo de procesos que se tuercen. Y después tengo acá el grupo de Mar del Plata, ¿no? Está Sartey Zampayo, orientador de doctorado, Gabriel Zapata, que es su estudiante, creo que anda por ahí, Tomás Urruzola, que es una maestría ahora, que estoy yo, esta foto de la semana pasada, y con ellos seguimos haciendo el mismo modelo que estábamos usando cuando yo estaba en mi tesis doctoral, pero ahora estamos avanzando para calcular las cosas de una manera mucho más sofisticada que antes. Así que les voy a contar rápidamente esto, en qué hago. Entonces, con la gente de Lima, lo que estamos haciendo es una cosa que yo quería hacer también en el doctorado, pero no podía, que era tratar la teoría efectiva con el SISO y con los separadores de dimensión 5, que requieren que uno tenga más de un neutrino pesado para que tengan gracia. ¿Va? Los operadores de dimensión 5 son bien conocidos, han estado bastante estudiados. Uno es el de Weinberg, que da masa de Majorana para los neutrinos izquierdos, y otros dos son un poco más novedosos, que es NFI, que nos da una interacción entre el Higgs y los neutrinos pesados. Esta es nueva, digamos, está buena, hay algunos trabajos que empezaron a investigar en esto. Y después está este otro de dimensión 5, que mezcla neutrinos pesados con fotones y bosones Z, y nos permite tener interacciones de estas, ¿no? Con fotones que pueden interactuar con los neutrinos pesados. ¿Tá? Entonces, con todas estas interacciones nuevas, lo que estamos haciendo con esta gente es calcular si se puede ver en el LHC, si se pueden encontrar predicciones de agarrar estos dos protones, con gluones producir un Higgs, que el Higgs decaiga en dos neutrinos pesados, y que esos neutrinos pesados decaigan en fotones, por un lado, y que después el otro neutrino pesado que queda se convierta en uno liviano con esta mezcla, ¿no? O en uno de los usuales, y tener estos fotones torcidos. ¿Tá? Entonces esta señal está buenísima porque producís Higgs y producís fotones torcidos. Y yo ya he estado estudiando en mi doctorado estos papers que ya hay medidas, estas son un poco viejas ya de 2014, de justamente búsquedas en el LHC de fotones que vienen retrasados y torcidos, con energía perdida, que es esto que pasa que los neutrinos finales no se ven. ¿Tá? Y lo que estamos haciendo con la gente de Lima, que ellos tienen los métodos para hacer este tipo de cosas, estamos usando los datos de los experimentos del LHC y comparando con nuestras predicciones, haciendo el mismo tipo de análisis que ellos. Es medio difícil, pero la idea es calcular, ver esta torcedura, ¿no? ¿Qué tanto no viene el fotón de la interacción en el vértice primario, se dice, en el LHC? Y bueno, uno tiene que generar un montón de eventos con una simulación Monte Carlo, que es bastante pesada de hacer, y tratar de repetir el mismo análisis que hicieron en el paper del LHC para tratar de ver, bueno, cuánto pueden contribuir estos operadores NFI y NB, y a su vez cuánto pueden valer la mezcla entre neutrinos livianos y pesados para reproducir los datos que ya existen del LHC. Hay mucha gente que está haciendo esto, hay muchos datos del LHC que se usaban
al principio para analizar cosas de teorías supersimétricas, y lo que se está haciendo es un gran reciclaje de datos, analizando los datos a la luz de otras teorías. Bueno, estamos haciendo eso con la gente de Lima. Es un análisis interesante, es complicado, todavía no tenemos números de resultados, pero les quiero decir que estamos pudiendo reproducir por ahora las cosas que se analizaron en el IHC en su momento para poder poner cotas sobre nuestros operadores. Eso por un lado, y no les voy a contar más de esto porque no tiene gracia, porque yo tampoco estoy tanto en el detalle de lo que estamos haciendo. Tuve la idea y les dije, ¿ustedes lo pueden hacer? Sí, genial, y ahí estamos trabajando con esto, está buenísimo. Pero voy a volver a para adelante o atrás, que era lo que les quería contar hoy, que estamos trabajando con el grupo de Mar del Plata y demás acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar las teorías efectivas solo con los operadores de dimensión 6, sin CISO. Así que tengo un lagrangiano que es el del modelo estándar, y agregando solo los operadores de dimensión 6 y poniendo un solo neutrino de Majorana pesado. Es como una manera mínima, ¿tá? Es un escenario muy simplificado, pero que nos ha servido durante todos estos años para ganar mucha intuición en qué puede pasar con los operadores efectivos de dimensión 6. Entonces, con esta teoría, lo que hacemos es, bueno, calcular todo el lagrangiano, todos los operadores. Acá la idea no es que miren mucho en detalle, pero que vean que tenemos interacciones, por ejemplo, entre los n's y los z's, n's, w's y electrones o muones. Después tenemos interacciones de neutrinos pesados con quarks y con leptones, y tenemos una interacción que está buenísima, que es neutrinos pesados con neutrinos livianos con fotones. Esto es raro porque los neutrinos no tienen carga eléctrica, pero esto es un momento magnético, se llama, que es una interacción rara que puede existir, está muy acotada, pero puede existir. Y con todos estos ingredientes, nos importa mucho, dadas estas interacciones, cómo es que puede decaer el neutrino pesado en esta teoría, ¿tá? Y cuando tiene masa chica, cerca de 20 gigaelectronvolt, 20 veces la masa del protón, decae más que nada a este canal de neutrinos livianos y fotones, que está buenísimo, y también puede decaer a otras cosas, ¿no? Quarks, leptones, etc. Pero con esto de los fotones, el año pasado nos programamos a hacer un cálculo que era el que les quería contar, que está bueno, que uno puede estudiar esto en colisionadores un poco más simples. Por ejemplo, hay colisionadores que chocan electrones con positrones a no tan alta energía para generar mesones B. Los mesones B son los mesones que están hechos de quarks bottom y up. Acá el B- es bottom y anti-up. Lo que hacemos es ver cómo un mesón B puede decaer a un muón acá y un neutrino pesado, y ese neutrino pesado puede decaer a un fotón y un neutrino liviano. Todo esto con nuestra teoría, ¿tá? Esto se puede estudiar en estas colisionadores, por ejemplo en BEL 2, que es una extensión que se está haciendo de BEL 1, que es un experimento en Japón. Y bueno, lo que nos colgamos a hacer es estudiar una cosa que está buenísima, que es que si este fotón se produce, y este muón sale para algún lado, uno puede tratar de medir el ángulo entre el fotón y el muón, ¿está? Y a eso es a lo que le llamamos asimetría adelante o atrás, porque lo que vamos a comparar es la dirección en la que sale volando el fotón con respecto al muón en este decaimiento, ¿está? ¿Cómo hacemos eso? Simulamos el experimento, hacemos una simulación Monte Carlo y contamos cuántas veces el coseno del ángulo da positivo y cuántas veces el coseno del ángulo da negativo, hacemos la resta y sumamos y dividimos entre la suma, ¿tá? Esto es lo que se llama una simetría adelante y atrás. En el modelo estándar esto pasa, o sea, un mesón B puede decaer a un muón, un neutrino y un fotón, ¿tá? Sin N, ¿no? Pasa directamente por distintos, la interacción de él con distintas cosas, ¿no? Pero en particular, si uno calcula esta simetría, va a depender de cuánta sea la energía que tiene el fotón. Y en el modelo estándar, el valor de esta simetría siempre es negativo, porque en general, acá les dibujé el caso particular de cuando el fotón sale con la energía máxima que puede tener, que es la mitad de la masa del B, pero pensemos que tengo el B en su referencial de reposo y decae, y el fotón se lleva a la máxima energía que puede tener cuando el muón y el neutrino salen para el otro lado, ¿tá?
Y básicamente esto va a determinar que la mayoría de las veces el coseno del ángulo entre el fotón y el muón para el modelo estándar, lo que predice el modelo estándar, es que eso en general es un ángulo de pi, entonces, o casi. Entonces el coseno de tita da 0, y la contribución del modelo estándar a este observable, que es la simetría delante y atrás, es negativa. Pero cuando se produce el n, eso cambia. Entonces lo que vamos a poder distinguir es cuando la simetría es positiva, ¿no? Entonces les muestro acá un poco más de detalle, pero digamos que en función de la energía del fotón, o más bien, vamos a plantear la simetría en función de la energía que se lleva el fotón en el referencial de reposo del B, ¿está? Y la energía que se lleve el fotón va a depender de cuánta sea la masa que tenga el neutrino de Majorana, que no sabemos si existe, porque estamos tratando de descubrirlo, ¿sí? Y eso nos va a dar qué tan busteado está, ¿no? Cuál es el beta del boost que tiene este n en el referencial de reposo del B, cuál es su gamma, y nos permite esto calcular cuáles son los valores permitidos de la energía del fotón. El fotón puede tener como máximo llevarse la mitad de la masa del B, ¿no? Esta es la curva que está acá, y después tengo una región en el plano, dependiendo de cuál sea la masa del neutrino pesado, tengo una región permitida, ¿está? El mínimo 1 acá depende de que la cuenta del modelo estándar esté bien hecha, así que cortamos ahí, pero la verdadera curva es esta, y uno puede agarrar y hacer el boost, ¿no? Fíjense que en el referencial de reposo del N, ¿no? Que le cae al fotón y el neutrino liviano, es re fácil hacer la cuenta de cuánta energía se lleva el fotón, porque se la reparte medio que miti-miti, y uno puede, sabiendo la masa de este n, o sospechando cuál es la masa, hacer un boost al referencial de reposo del B y calcular cómo depende el coseno del ángulo entre el fotón y el muón en el referencial de reposo del B. La cuestión es que uno puede pensar, bueno, para una masa del neutrino que sea 2, uno convierte esta curva de 2, acá en función de energía, en los valores que le da para el coseno del ángulo tita. Para la masa de 2, por ejemplo, el coseno de tita sigue siendo siempre negativo. Eso no va a cambiar mucho, no va a aportar una diferencia respecto al modelo estándar. Pero si tiene masa 3 gigaelectronvolts, esto se mapea a un coseno de tita que sigue esta curva y tiene una parte en la que tiene una contribución positiva. Eso va a separar del valor del modelo estándar. Para 4 ya tengo una región más clara de dónde da positivo, y para 5 también tengo una región ahí. Entonces, tengo para ciertas masas que podría tener el n, unos valores positivos de la simetría que me van a permitir distinguirla del modelo estándar. Y está buenísimo porque hicimos la cuenta, esto es la simulación numérica, ¿no? Calculamos el valor de la simetría, para el modelo estándar son los puntos negros, ven que da siempre abajo de 0, y cuando la energía es máxima, para el fotón da -1, como les decía hoy. Y después podemos plantear la contribución que tendría el neutrino de Majorana si apareciera. Para la masa esta de 2, que se acuerdan que daba todo el coseno negativo, me queda más abajo que el modelo estándar, pero para las masas de 3, 4 y 5, gigaelectronvolts, ya vemos que hay una región del valor de la energía del fotón para la cual contribuyen a la simetría positivamente y me permiten separar, me permiten decir, si yo observara esto en el experimento y hubiera neutrino de Majorana, tendría que tener curvas separadas de la del modelo estándar. Y eso está buenísimo. Por ejemplo, para la masa de 4, tengo esta región entre 1 punto y algo, 1.5 y pico, y 1.7 y 8, en el que contribuye y se ve la diferencia con respecto al modelo estándar. Entonces esto es un paper que publicamos el año pasado, en el que usábamos este observable, ¿no? Ploteando para distintas circunstancias de nuestros parámetros efectivos, decir, bueno, cuánto se alejan, si este observable se midiera, cuánto nos permitiría acotar los coeficientes de los operadores que contribuyen a este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, para la masa de 3 podemos ver que los operadores pueden valer entre 1 y -1, bueno, vamos ploteando las regiones que se separan de tantos sigmas, de tantas desviaciones estándar respecto de la predicción justamente del modelo estándar. Entonces está bueno porque es un método que nos permitió hacer este tipo de cosas que es interesante porque se entiende con cinemática relativista muy elemental. Es divertido. Y ahora
estamos haciendo la gran cosa, que es esos resultados que les mostré antes están hechos con nuestras técnicas más rudimentarias, rudimentarias no, pero más que conocemos mejor de cómo hacer los cálculos. Ahora lo que estamos haciendo es generar una nueva manera de hacer las simulaciones con toda la parafernalia de software actual, que implica usar programas para calcular los vértices y los diagramas y hacer simulaciones numéricas que son más parecidas a las que se hacen en los colisionadores ahora, y simular mejor qué es lo que pasa en los experimentos. Y bueno, con esto estamos usando los mismos tipos de observables de las asimetrías en también colisionadores de leptones para el futuro, en los que podemos estudiar con estos nuevos métodos, con esta nueva técnica que nos permite calcular cosas mucho más fácil, digamos, que antes. Podemos estudiar, por ejemplo, estamos haciendo ahora electrón-positrón, yendo a neutrino, muón, jet, y tratando de usar las asimetrías entre los muones y los neutrinos acá. Esta manera de estudiar los procesos nos permite graficar distribuciones de distintos observables, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo un ejemplito puedo decir, bueno, qué masa tienen las partículas que tendrían que venir del decaimiento de un n, ¿no? Entonces puedo decir, tienen 300, si vienen de un n que tenía masa de 300 y cosas así. Esto nos permite hacer cortes. Nosotros generamos un montón de eventos y generamos un montón de eventos del modelo estándar, o sea, simulamos lo que pasaría en el modelo estándar y lo que pasaría en nuestra teoría, los mezclamos, y después nos permite decir, bueno, puedo sacarme encima, hay eventos que son del modelo estándar, con criterios que nos permiten decir, bueno, miren, acá el modelo estándar, que es el background, contribuye a este observable, que es la masa transversal, un montón, si vale menos de 100, ¿no? Por ejemplo. Y podemos poner cortes en eso. Si nosotros queremos estudiar la simetría, acá les hice un dibujo un poco más a mano de para dónde va el muón y para dónde va el neutrino. Uno puede hacer el mismo tipo de cálculo que les estaba contando antes, ¿no? De la simetría de adelante y de atrás para el muón y el neutrino. Tengo el modelo estándar y tengo las curvas que me darían, si pasara esto con neutrinos de Majorana pesados de distintas masas. Estas ya son masas más altas, no porque es para colisionadores de más energía. No se ve mucho el efecto, pero esto ya es un poco más difícil de hacer. La gráfica está muy fresquita, de ayer. Pero si uno hace cortes en las distintas variables y logra tirar eventos que te sacan de arriba el modelo estándar, está buenísimo. Por ejemplo, en esta variable, la masa transversal, si uno pone que sea mayor que 85, se saca de arriba todos los eventos que contribuyen a esta parte de la gráfica, ¿está? Y si se fijan acá, la curva del background me queda súper chiquitita, y lo que tengo es pura señal. O sea, si yo hiciera esto con datos verdaderos del experimento, podría observar mucho mejor lo que pasa con la señal, que es haber producido el neutrino pesado. Fíjese que acá en la masa de invariante de los jets y el muón, ¿no? Tenía todo esto que era modelo estándar, cuando aplico el corte se me va. Y si yo hago eso, puedo observar diferencias mucho mejores y ver las cosas con mucho más precisión cuando calculo la simetría. Hago el cálculo de la simetría sobre los eventos que me quedé, ¿no? Habiendo descartado el modelo estándar, y está bueno porque nos va a permitir, todavía estamos en progress, work in progress, dar mejores cotas sobre nuestros operadores, o decir, bueno, cuántos se pueden separar del modelo estándar de una manera más precisa. Bueno, me fui de tiempo, así que termino. Los dejo por ahí, ni les hice un repaso para no gastar más minutos, porque sabía que iba a ser largo. Muchas gracias, Lucía. Gracias por aguantar. Deme un segundo. Isma, anda para allá. Ahora después. ¿Ah? Cosa que pasa. Sí, claro. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien quieren hacer? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a preguntar? Yo tengo una pregunta, si no te pregunto. ¿Vos te me preguntás? Estaba buenísimo. Claro, sí. ¿Existen los neutrinos Majorana? ¿Hay algún indicio de que más allá de la hipótesis de alguna especulación? Porque creo que hace un tiempo hubo, ¿no? Alguna cosa como mega...
Hay muchas maneras distintas, hay muchas teorías que involucran neutrinos de Majorana pesados, pero también podrían ser todos de Dirac. O sea, tienen masa. O sea que neutrinos derechos hay. Si la masa es de tipo de Dirac o de Majorana, todavía no se sabe. Los experimentos clásicos que se hacen para buscar si es de Majorana o no, están dando negativo siempre. Pero por otro lado, hay eso, es medio prometedor que hay muchos datos por ahí que todavía no se están analizando pensando en esto y como que podrían aparecer. Lo que sí pasó en estos años es que el tema ganó muchísima atención. Cuando nosotros empezamos en 2013, esto lo hacíamos 4 personas y después fue ganando como, a medida que el LHC no encuentra nada más estrambótico, ¿no? Fue pasando que cada vez más gente trabaja en el área de neutrinos y bueno, hay expectativa en la medida de eso, de que se puedan encontrar señales de este tipo que no se estaban buscando originalmente, y el LHC no fue hecho para esto, obviamente, pero que pueden aparecer. Así que entre los neutrinos y la materia oscura, digamos, es como de los dos temas que fueron ganando cada vez más importancia a medida que no fue pasando ninguna otra cosa, pero todavía no hay evidencia. Hay otros fenómenos que se podrían explicar, cosas que se han medido en el LHCb, o sea, hay otros indicios de otras áreas, pero así señales explícitas de neutrinos pesados de Majorana todavía no hay. Pero podrían explicar un montón de cosas, por eso la gente está como recopada por ahora. Bien, bien de bien, gracias. Mientras nadie diga lo contrario, seguimos trabajando en esto. Perfecto. Leonardo dice, tiene una pregunta. Nuestro querido Leonardo. Hola. Leo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola. Muy buena la charla, Lucía. Tenía solo una pregunta sobre sobre la parte experimental. Ahora estaba diciendo de que no sé, es algo, el ángulo, esta medición que estás mencionando, es algo que no se estaba buscando antes. Te oigo re bajito, Leo. Tenés el micrófono. En teoría la tendría alto, pero no sé. Capaz que no estás tan cerca. No importa, dale, contame ahí. Si no lo escribo, ¿ahora mejor? Sí, ¿algo? Capaz que sí. Vale, solamente esto, digo, ¿cuáles son las constraints teóricas, por ejemplo, en no sé, la medición del ángulo? ¿Hay alguna? Por ejemplo, cuando estabas mostrando las gráficas, mostrabas el modelo estándar y no sé por si había algo experimental, algún bound. Esto, de este tipo de medidas de asimetría, no hay todavía ningún bound de nada. Hay bounds sobre el peso que pueden tener los operadores por otros procesos. Por ejemplo, el momento magnético del neutrino está muy medido, ¿no? Entonces, en realidad, hay cotas sobre eso que todavía son difíciles de trasladar a estos modelos, pero eso sí existe. Pero, por ejemplo, de medidas de asimetrías no hay trabajos, porque también lo que pasa es que en los últimos años el tipo de cosas que se miden son solo las que están muy adaptadas al LHC, que son variables transversales y cosas a mucha más alta energía. Entonces, en realidad, todo este camino de la reinterpretación de los datos del LHC en función de la existencia de partículas no tan pesadas, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas de pocos gigaelectronvolts, son mucho más livianos, han dado lugar a toda esta búsqueda se llaman long-lived light particles, ¿no? Estos que vuelan, que pueden ser neutralinos, pueden ser cosas de SUSY, pero también pueden ser materia oscura, ¿no? Y se está generando el software y la manera de analizar cosas para partículas justamente no tan pesadas, ¿tá? Y hay toda una gente ahora que se han puesto en eso, que está buenísimo. Y lo que pasa es que la gente no sabe, porque se perdió las técnicas que se usaban en LEP, por ejemplo, que era el otro colisionador de electrón-positrón que hubo en los 80, donde se descubrió el W y el ZN. Ahí se hacían cierto tipo de medidas angulares como estas, que después en el LHC se dejaron de hacer. Entonces, ¿por qué? Porque la técnica para buscar direcciones es mucho más complicada. Y recién ahora está empezando a ver el software de análisis y la manera de generar las simulaciones que te permite interpretar eso. Entonces, yo creo que de acá a unos años vamos a tener por lo menos cotas mejores, porque la gente está aprendiendo a analizar los datos que ya están del LHC a la luz de estas teorías con partículas livianas. Pero todavía no hay nada. Y las asimetrías en particular, que es una cosa que se hacía mucho en los 80s, se dejaron de hacer.
Entonces, en realidad son muy eficientes, pero lo que pasa es que los grupos experimentales todavía no hacen, porque no saben hacer análisis de este tipo. Y lo que está bueno para nosotros ahora, que estamos últimamente trabajando con el software mainstream más del LHC, es que vamos a generar, digamos, análisis sobre los datos que van a permitir que los usen, ¿no? Porque muchas veces te pasa eso, que las colaboraciones experimentales no hacen análisis más complicados de los que están acostumbrados a hacer, que estaban todos diseñados para encontrar partículas supersimétricas muy pesadas. Entonces ahora se abre una ventana y estamos tratando de tirar ideas para que medir nuevas cosas y aprovechar los datos de otra manera. Esa es la idea. Muchas gracias. No, Leo, todo bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, si no les importa. No nos importa, adelante. Bien. Felicitaciones de salud por la charla, que me encantó. ¿Quién está hablando? Estoy perdida. Joaquín Chadikov. Ah, hola, ¿cómo andas, Chay? No, perdón que tengo toda la gente y no te había Sí, yo sé, es complicado por acá. La pregunta es, ¿por qué me descartaste tan así el modelo de las oscilaciones, ¿no? La interacción con el Higgs de los neutrinos derechos e izquierdos? No, eso juega. De hecho, eso, lo que nos pasó, viste que estoy trabajando en dos cosas, ¿no? Con la gente de Lima sí lo tenemos en cuenta y estamos trabajando con el CISO y eso vale. Da predicciones que son muy chicas, o sea que es muy difícil de medir. Y en realidad por ese motivo fue que al principio, cuando yo arranqué el doctorado, empezamos diciendo, bueno, no, esto es descartable, o sea, ese 10 a la menos 6 es muy chico y va a ser muy difícil, con la precisión que había en ese momento y el tipo de experimentos que había, ya los resultados daban que no se iba a poder medir nada en aquel punto, ¿tá? Después ahora, a la luz de que se está sofisticando más el análisis, eso nos estamos animando, por ejemplo, con la gente de Lima, a incluir, sí, eso, y no tomarlo como el único efecto, ¿no? Agregamos los operadores de dimensión 5 igual, pero bueno, yo creo que la visión más realista es esa, ¿no? Incluir la mezcla de interacción con el Higgs, que las masas sean bajas por el mecanismo CISO, y igual agregar, digamos, otras interacciones que, bueno, después se podrán descartar o acortar cuánto pueden contribuir o no. Eso es ahora lo que está haciendo mucha gente. O sea, están empezando a decir, bueno, todas las predicciones, si ponías solo sub y baja, dan muy chicas, y la gente está empezando a hacer esto, a decir, bueno, si se ve, es porque hay algo más. Bueno, ¿qué es lo otro más que podría haber? Los operadores de dimensión 5 son los primeros que contribuyen. Después vienen los de dimensión 6. Pero claro, cuando empezamos a trabajar en mi doctorado, para nosotros era muy difícil generar la mezcla, o sea, la parte de la simulación, la teoría es un poco más complicada, y en realidad decíamos, bueno, si hay efectos de nueva física se van a poder parametrizar de esta manera, y fuimos re pioneros en eso, o sea, había un paper, y nosotros agarramos y empezamos a trabajar en eso, y ahora hay bastantes grupos que están haciendo cosas efectivas, mismo en dimensión 6. Ahora, hemos tenido complicaciones para usar el software mainstream porque no está habilitado, digamos, para usar neutrinos de Majorana de la manera que nosotros lo hacemos. Hemos tenido que hacer modificaciones que están buenísimas, aprendimos un montón, para poder hacer las simulaciones usando el software de ellos, ¿no? O sea, hemos tenido que adaptarnos y en eso estamos trabajando con los chiquilines, en Mar del Plata, con Gabriel, Tomás y Freddy haciendo eso, o sea, pero está como, el área está empezando, pero no es que los tirás así nomás, digamos, o sea, se puede trabajar con eso, pero claro, en el momento de que yo empecé el doctorado sí no lo hacíamos porque era muy poca la contribución como para que fuera a dar algo que se pudiera, que estuviera bueno trabajar en ese momento. Ahora se está pudiendo hacer un poco más ese tipo de trabajo. Bueno, gracias. Por favor. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Yo quizás alguna cosa. Adelante. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Por ejemplo, en relación a la pregunta que hizo Gonzalo, la primera, creo que la pregunta que no está contestada es si los neutrinos, si hay o si son neutrinos Majorana. Pero una pregunta tan importante como esa, es que tampoco está contestada, es si los neutrinos son partículas de Dirac, que Claro. creo que Sí. es igualmente legítima y es la pregunta, digamos. Porque si bien sabemos que electrón, protón, quarks, muón, etcétera, son todas partículas de Dirac, de los neutrinos no sabemos. No se sabe. Ese es un punto de vista. El otro comentario así general es que es muy interesante el paper, entre comillas, original que dio origen a los neutrinos. Ahora lo voy a agregar en el chat, que es la carta original de Pauli, que comunica en un congreso refiriéndose a queridos señores y señoras radioactivos, Sí. y se excusa de no estar presente porque va a asistir a un baile que coincide con la fecha del congreso y prefiere ir al baile. Pero bueno, ahora junto a la carta esa, que es una anécdota histórica muy bonita. Y después, no sé, quizás, Lucía, podrías hacer algún comentario, digamos, ya que la sección eficaz es lo que contaste, pero también es multiplicado por la cantidad de partículas que haces chocar por unidad de tiempo, multiplicado por eso te da la probabilidad de que ocurra el fenómeno que estás estudiando. Quizás comentar algo de los background en los vértices desplazados, o cuántos eventos necesitas para las asimetrías en los... Bueno, claro. Sí, algún comentario de esos. Sí, en para realidad... la señal y el ruido, digamos. Para las... Si no tengo plots de eso porque... No, si no puse, pero digamos, para las asimetrías, con pocos eventos ya podrías llegar. O sea, porque tienen muy poco background y el error estándar es bastante chico, en realidad, porque una asimetría, como es un cociente, hay un montón de error que se va. Entonces lo que nos pasa es que para los acoplamientos efectivos nuestros, los movemos un poquito de cero y ya nos desviamos muchos sigmas, ¿no? Eso sí lo había mostrado. Espera que voy a volver a compartir. ¿No? Por ejemplo, en los trabajos de Bell, te moves a alfa que valen 0,5 y ya te fuiste un sigma, ¿no? de desviación, de separación respecto al modelo estándar. Entonces, en realidad, tengo que echar a cuenta el número de eventos, pero pensás un poco, o sea, son cosas que podrías ver rápido. Lo otro es, bueno, sí, esto te pone cotas muy altas sobre los operadores. Para los... Que se ponga a mirarlo, va a encontrar rápidamente valores para esa simetría, entonces. Sí, en Bell yo creo que se podría hacer, de hecho esto de Bell se podría hacer pronto, están las cosas. Estos son los valores para Bell 2 porque tienen más eventos, ¿no? En realidad, habíamos calculado en el paper que para Bell 2 generan mucho más Bs y con la cantidad de Bs que hay nos daba la luminosidad para ver cosas en esta simetría. Bueno, si es así, es un resultado muy bueno, porque usualmente uno está acostumbrado a ofrecerle a los experimentales un camino de sangre, sudor y lágrimas. Más que... No, claro, no, para Bell nos daban cosas razonables, o sea, no me acuerdo, pero digo, se podría hacer, si lo hicieran, si nos dieran bola, no nos dan bola. Este paper no tuvo mucho éxito todavía, pero es cuestión de difundirlo un poco más pero sí, la gente de Bell podrían ver algo. Después con las cosas nuevas todavía no tengo ni idea. Las secciones eficaces nos dan del orden de picoban para estos procesos ¿no? Por ejemplo, muón y jets y estas cosas, pero ahora estamos haciendo mejoras, porque en particular medir la dirección de la energía perdida acá es difícil, o sea, no tiene mucho sentido. Esto fue como más un proceso de juguete para ver si podíamos hacer andar todo el software de una manera que estuviera buena, que nos permitiera decir algo. Estamos mejorando las simulaciones. Más bien acá el desafío ha sido eso, poder hacer las simulaciones, poder analizar los datos, poder generar los análisis, las asimetrías, que eso hay que hacerlo en detalle, no vienen prefabricadas, y eso es lo que estamos aprendiendo a hacer ahora, que está bueno, y tenemos secciones eficaces del orden de Picoban para esto y otros procesos que estamos estudiando, pero bueno, hay que ver qué termina dando. Esto todavía es muy preliminar.
estaba muteado. Gracias. Ahí va. Nada. Lujo, ¿alguna otra pregunta? Si no, Te saluda. le agradecemos de vuelta a Lu. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, que anden bien. Chao, gracias, Muy Lucía. bueno. Gracias. Ustedes. Chao.